Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Hoy con Silvia. Y para hoy decidí hablar de un tema al cual hacemos mucha referencia, pero que creo que poco profundizamos y poco entendemos, que son lo que denominamos los mecanismos de defensa. Y es un tema que yo uso mucho, ¿no? Yo hago mucha referencia ¿no? Me brinco no sé qué como mecanismo de defensa, o lo veo en alguien como esos comportamientos son puro mecanismo de defensa. Entonces pensé, chévere pegarle una investigada, tratar de entenderlos más, para ver, pues por un lado, qué función o rol cumplen en nuestra vida. Por otro lado, ver si nos ayudan o nos obstaculizan cosas, o un poquito de las dos. Y en tercer lugar, para que miremos cómo los podemos gestionar. Lo primero que encontré es que los mecanismos de defensa son una respuesta de nuestra mente ante las situaciones que se presentan en nuestra vida. Hay una frase de los budistas que a mí me encanta, que dice que nuestra mente es una excelente empleada, pero una pésima jefe. Entonces, en ese orden de ideas, los mecanismos de defensa puede ser uno de esos episodios en donde nuestra mente se vuelve más una jefe, es decir, que es la que empieza a dictar qué hacemos o qué debemos hacer o cómo nos debemos comportar frente a una situación. Y lo que hace con el caso de los mecanismos de defensa es que esta jefe o nuestra mente tergiversa la información de una realidad que se está presentando para hacernos sentir o que nosotros somos los buenos del paseo, o por lo menos que estamos en control. ¿Esto a qué lleva? A que los mecanismos de defensa se activen o irrumpan principalmente cuando estamos enfrentando realidades o situaciones que nos hacen sentir incómodos o mal en términos emocionales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Brinca como su nombre lo indica, mecanismo mental que busca defendernos de una realidad que nos está haciendo sentir, ojo, o que percibimos como una situación amenazante, aunque no necesariamente lo sea. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué son? Son estrategias psicológicas que utiliza nuestra mente para defendernos de situaciones, experiencias o realidades emocionalmente incómodas para nosotros. Y aquí voy a hacer como un primer pie de página del episodio. Hay experiencias emocionales que no son solo incómodas, sino que pueden llegar a ser traumáticas, que también activan los mecanismos de defensa. Pero para efectos del episodio de hoy me voy a referir no a esas situaciones traumáticas más complejas, sino a esas situaciones emocionales que nos incomodan o que nos afectan como nuestro sentido de ego o de identidad de alguna u otra manera, que ahí también nos brincan los mecanismos de defensa. Ya sabemos qué son, para qué sirven, creo que intuitivamente lo hemos dicho, pero pues para hacerlo más concreto, sirven para evitarnos sentir las emociones incómodas que hay algunas situaciones, circunstancias o experiencias que nos generan. ¿Qué tipo de emociones incómodas? Evitar sentirme, por ejemplo, en ridículo o avergonzado. Ese, por ejemplo, es como el que brinca cuando, yo me acuerdo mucho, se me está viniendo ahorita a la cabeza el ejemplo de cuando uno en el colegio, como que le preguntaban algo y no sabía, y ese no saber aún lo hacía sentir avergonzado. Entonces, el mecanismo de defensa que brincaba ahí era, por ejemplo, la excusa o la justificación, ¿no? Ahorita vamos a ver más ejemplos, pero ese es uno que se me acaba de ocurrir. Pero es el sentimiento emocional o la incomodidad emocional, es la vergüenza, por ejemplo. Entonces, la vergüenza nos activa mecanismos de defensa. La inseguridad nos activa mecanismos de defensa. Cuando uno no se siente suficientemente bueno en algún espacio, en un lugar, tiende a sacar un mecanismo de defensa. La incertidumbre hace que brinquen mecanismos de defensa. La ansiedad.
como les decía ahorita, el miedo, ¿no? Todo ese tipo de amenazas emocionales percibidas. Y aquí viene pie de página 2. Acuérdense que antes les decía, hay situaciones de trauma que activan, y ahí en las situaciones de trauma hay amenazas reales en contra de nosotros, o porque hubo una agresión física o una agresión emocional. Estas son amenazas percibidas en el tema emocional, porque volviendo al ejemplo que les puse, pues si el profesor le preguntaba a uno en clase, pues yo creo que no era una amenaza, era parte de la metodología de enseñanza preguntar si uno había hecho la tarea. Entonces, era una amenaza emocional percibida y muchas veces la tarea, no sé, me estoy sintiendo avergonzada. Miren que ahí viene la tergiversación de la mente y el mecanismo de defensa que brincaba, en ese caso que me brincaba a mí, la justificación o la excusa. Ahí está esa tergiversación que hace la mente de una vez para evitar la sensación incómoda que en ese ejemplo que les pongo generaba la vergüenza, ¿no? El quedar expuesto uno ante todo el salón, que es muy, muy incómodo. ¿Cuándo empezamos a generar los mecanismos de defensa? Al parecer, según lo que investigué y lo que estudié, desde nuestra primera infancia, es decir, de los 0 a los 7 años, empezamos a crear esos mecanismos. Sin duda de lo que percibimos en el entorno, pero miren qué interesante. Justo ayer, mi hija menor tuvo un incidente en el colegio. Un incidente no es, hicieron un simulacro, sonó la alarma, ella se asustó y lloró, unos niños se le burlaron por llorar y ella llegó y me contó lo que había pasado. Y bueno, ella me contó después del colegio, ya por la noche, cuando nos íbamos a acostar, la veo haciendo: no puedo llorar, no puedo llorar, no puedo llorar. Entonces le dije, ¿cómo tú qué estás haciendo? No puedo llorar. Y yo, ¿por qué no puedes llorar? Entonces me dice, es que me estoy enseñando a no volver a llorar con el, como decía ella, simulacro, para que no se rían de mí. Entonces dije, wow, vi en vivo y en directo la creación de un mecanismo de defensa. Y miren la tergiversación que hacemos en la cabeza de ella. Lo que estuvo mal fue llorar, porque lo que generó la incomodidad emocional fue la burla de sus compañeros. Entonces miren que en este ejemplo se muestra perfecto cómo es una tergiversación, porque lo hacemos súper mal, porque claramente, y como le dije a ella, la solución de esa situación no es entrenarme para no llorar cuando oigo algo que me asuste. Eso crea un problema mayor, y eso es lo que pasa con los mecanismos de defensa, que a la larga, aunque creemos que nos van a defender, terminan jugando mucho más en contra nuestra. Entonces, en este caso fue sentarme con ella y decir, ¿de verdad tú crees que lo que estuvo mal fue yo? Estamos hablando de una niña de 5 años. Y miren cómo ya creó solita un mecanismo de defensa para evitar una emocionalidad incómoda, que es: se burlaron de mí. Entonces los creamos desde muy chiquitos y desde situaciones como estas de la cotidianidad que se puede presentar en cualquier colegio o en cualquier lugar. Pero creo que lo más interesante es que no los dejamos de crear nunca, porque lo que he experimentado es que a lo largo de nuestra vida indistintamente nos veremos enfrentados a situaciones emocionalmente incómodas. Claro, las emociones incómodas creo que siguen siendo las mismas a lo largo de la vida: vergüenza, miedo, inseguridad, sentirnos menos, sentir que no somos capaces, la incertidumbre, ¿no? Hasta las más elaboradas del síndrome del impostor, ¿no? Que es uno del que yo a veces padezco, como de verdad, yo no soy tan bueno. Entonces, todos estos seguimos creando mecanismos de defensa. Creo sin duda que tenemos unos a los que vamos por default, es decir, hay unos a los que nosotros tendemos más, y eso es parte de lo que los invitaré a identificar en el episodio, pero constantemente los seguimos creando y los seguimos generando. Entonces, el cuando arrancamos muy chiquitos, y creo que hay veces, y en parte por eso el interés de compartir el episodio, si no los pensamos y si no empezamos a identificarlos, no vamos a parar nunca. Y como les ponía en el ejemplo de Paz, y lo vamos a ver en los otros ejemplos que voy a compartir hoy, aunque la intención del mecanismo es buena, protegernos y defendernos, muchas veces el resultado no es tan positivo para nosotros. Es más, termina siendo aún peor de lo que sería
sentarnos un ratico con la incomodidad, la vergüenza de sí, estoy llorando porque me asusté por un ruido y te estás riendo de mí porque lloraste y se siente horrible, pero pues valido mi emoción, ¿no? O en el ejemplo mío de, pues sí, no tengo ni idea de la respuesta y eso no me hace menos o no me hace más, pero uno brinca de una vez como a defenderse y a excusarse con ese propósito de evadir o evitar la situación incómoda. Entonces, como les digo, los aprendemos muy chiquitos, los aprendemos con el propósito de sobrevivir en este mundo que a veces se pone emocionalmente complejo. Puede que a veces lo logremos, puede que a veces cumplan su objetivo de defendernos, puede que a veces la excusa que uno le bote o que yo le botara, en el ejemplo que pongo al profesor, funcionara, pero muy probablemente funcionaría con un profesor, pero no con todos. Y al final puede que funcionara una vez para salirme de una situación incómoda, pero no creaba una solución sostenible de por vida. Así como en el ejemplo de Paz les digo que puede que ella aprenda que su mecanismo de defensa es no volver a llorar frente a nadie y puede que no se le burlen más en el colegio, pero imagínense más adelante las repercusiones que eso tendría en la vida de ella. Si la tergiversación de su mente es nadie me puede ver llorar porque se va a burlar de mí. Wow, súper profundo y creo que eso es lo que nos termina pasando. Entonces, puede que a veces nos funcionen y creo que sobre todo cuando estábamos más chiquitos, esa protección era fundamental y creo que también en la adolescencia debió ser maravillosa, pero en la adultez terminan viéndose las consecuencias de esos mecanismos de defensa que no funcionan porque seguimos con esos patrones de tergiversación de comportamiento para evadir la situación incómoda que no son sostenibles en el tiempo, como les decía, y que no resuelven los asuntos porque al final, también como compartía antes, la vida siempre traerá la posibilidad de que aparezca una situación emocionalmente incómoda hasta cuando uno sea muy, muy viejito. Entonces creo que es más sensato aprender a gestionarlos que quedarse solo en el mecanismo de defensa y seguir teniendo que recurrir a ellos toda la vida como ¿cómo es que dicen? Como pañito de agua tibia, ¿m? Que termina no curando en realidad la situación de lo que nos va a seguir pasando en la vida y es que siempre va a haber situaciones que nos generen incomodidad, emocional de alguna u otra manera. Entonces, lo primero es, al final no son sostenibles, entonces no funcionan tanto. Lo segundo es, como les decía ahorita, tergiversan porque nos hacen el pañito de agua tibia de sí, esta vez no se burlaron de mí porque lloré, pero hey, no estoy sanando una incomodidad real más profunda que debo sanar, que como les digo, pues en el ejemplo de los 5 años, pues está clarísimo por qué lo hago, pero si yo mantengo ese mecanismo de defensa a lo largo de mi vida, las consecuencias para mí mismo pueden ser mucho, mucho más graves si no los gestiono. En tercer lugar, no nos funcionan tanto porque nos separan de la realidad, de cierta manera nos hacen negar la realidad y construir una realidad ficticia desde una energía de protección y de amenaza que también me parece que es compleja y complicada para nosotros. Y al desconectarnos de la realidad y montarnos esas historias en donde sentimos que todo es una amenaza en contra nuestra y que tenemos que luchar por salvarnos y por sentirnos bien, al final lo que hacemos es trasladar la tensión o el conflicto de ese ratico incómodo a una tensión y conflictos internos permanentes que primero se sienten muy mal y segundo, agrupados a lo largo del tiempo, pueden ser los detonantes de estados de ansiedad, de depresión y de estar mal con nosotros mismos sin darnos cuenta ni siquiera por qué. Entonces terminan siendo un engaño, entendiendo, como les dije, que su intención original es defendernos. Entonces, para responder esa parte que les decíamos, a ver si son buenos o malos, la respuesta es, cumplen una función, sobre todo cuando estamos creciendo, que es cuidar nuestra supervivencia,
Pero esa función debería ser solo un pasito inicial de identificar, hey, hay una amenaza acá, algo me está haciendo sentir incómodo. Creo que el rollo o el problema es cuando los dejamos pasar de ser una señal de que algo nos está incomodando y que debemos trabajar en nosotros, a dejarlo ser como la ofensiva de nuestra vida. ¿Cómo se llamará eso? ¿Cuáles eran los que en el ejército iban primeros, ¿no? Los que entran primero, y creamos es un conflicto eterno en vez de dejarlos solo como una señal. ¿Cómo son? Hay miles, ya les he mencionado algunos, pero hay miles, o sea, en la investigación salían muchísimos, unos mucho más evidentes y mucho más conocidos por nosotros, y otros muchísimo más elaborados que creo que también tienen que ver mucho con experiencias de trauma más allá de la vergüenza del salón de clase o del niño que se me burla, que muy probablemente muchos de nosotros hemos atravesado en nuestra vida. Y así como hay miles, también estaría mal decir que todos son negativos, ¿no? Hay mecanismos de defensa positivos que en cierta manera nos ayudan, aunque sea temporalmente, a gestionar o empezar a adaptarnos a una situación de incomodidad. El ejemplo que se me ocurre en este caso es de un mecanismo de defensa que termina siendo positivo para nosotros, es utilizar, por ejemplo, la respiración o el ejercicio como una manera de canalizar las emociones y la energía negativa. En ese sentido, ese es un mecanismo de defensa positivo. Ahora bien, es positivo mientras lo hago con la conciencia de voy a hacer, sí, esta montada de bici me la voy a hacer para botar la piedra que tengo con no sé quiéncito por lo que me pasó. Pero ahí ya lo hice consciente, entonces por eso funciona. Y no quiere decir que entonces tenga que ir montado en una bicicleta cada vez que me pase algo, ¿vale? Porque ahí ya caería en otro mecanismo de defensa que se denomina la evasión. Pero lo que quería decir es que no hay que tildarlos per se de malos o de buenos, sino que hay algunos que siguen cumpliendo un propósito y una función y que aprender a utilizarlos puede ser de mucho bienestar, particularmente como esos dos ejemplos que les puse, utilizar la respiración consciente y hacer ejercicio como para canalizar energía de incomodidad. Entonces, ¿qué quiero hacer en esta parte final del episodio? Presentarles algunos, más allá de los que ya he comentado, con el propósito de que identifiquemos cuáles pueden ser algunos de esos a los que nosotros tendemos, porque la aceptación de algo es el primer paso para aprenderlo a gestionar. Entonces, de pronto, en el momento en que yo logro ponerle nombre a uno de los comportamientos a los que tiendo ante una situación incómoda, voy a empezar a identificarlo más como una señal que a caer en ese efecto bola de nieve de dejarme llevar por el mecanismo de defensa y que termina haciéndome más daño que cumplir su función de quererme proteger o por lo menos señalar que hay algo que está pasando. El primero se los mencioné conmigo con el ejemplo y es la excusa. Y es ese mecanismo de defensa que nos brinca cuando hay una situación de incomodidad emocional que nos hace sentir expuestos ante alguien más, ante otro, ante el mundo, ante quien sea, ante el profesor, los compañeros de clase, quien sea. Es más, puede ocurrir a veces ante solo la pareja o le pasa a uno con los hijos o con los papás, ¿no? Y es ese mecanismo de defensa como que brinca en automático. Se me vino la imagen ¿se acuerdan el payasito ese, los de mi generación? Que uno le daba cuerda y ¡pah! Brincaba. O sea, así son los mecanismos de defensa, como que brincan como ese payaso de esa caja y es la excusa. Y miren que es ese comportamiento que cuando uno se siente evidenciado en algún sentido o porque no tengo la respuesta o porque no llegué suficientemente cool a la fiesta o no llegué con el dress code que habían pedido, de una vez lo que le brinca a uno es una excusa, ¿no? Ay, yo no vi que tocaba venir vestido así, o ay, es que no leí porque se me perdió el libro, no sé. Y miren que brinca, es esa tergiversación de la mente. ¿Cuál es el problema de la excusa? Pues que me quita toda la responsabilidad y busco es evadir la incomodidad, pero al final no lo logro porque, como les digo, con la excusa había excusas que a veces nos funcionan y hay personas con las que nos funcionan, pero hay veces en las que no nos funcionan y personas con las que no nos funcionan y me puedo quedar echándome el cuento y el guión mental de la excusa y puedo terminármelo creyendo,
pero no voy a aprender y no voy a corregir el comportamiento. Y como digo yo, y esto lo vamos a ver como parte como de la conclusión del episodio, siempre va a ser más incómodo aceptar que no sé, o que omití el dress code, o que esa es mi interpretación de ir elegante a algún lado. Siempre va a ser más incómodo, pero va a ser más incómodo un ratito y después va a pasar. El problema del mecanismo de defensa es que al pretender evitar la incomodidad me va a dejar expuesto y vulnerable después mucho más tiempo. El segundo mecanismo de defensa que me llamó mucho la atención se llama la proyección o proyectar. Este se refiere a esos casos en los cuales hay un comportamiento o algo que no está chévere en mí y lo proyecto viéndolo en los demás. Entonces les voy a poner un ejemplo, otra vez conmigo. Si yo tiendo a ser muy reactiva, mi mecanismo de defensa de proyección es, en vez de hacer la introspección, de darme cuenta que la reactiva soy yo, voy a estar señalando constantemente a personas que sean reactivas. Y les voy a estar, uy, esa persona ni pensó lo que estaba diciendo y de una vez actuó. Es mi mecanismo de defensa porque es sin duda más incómodo y más difícil aceptarme a mí, que yo soy reactiva, entonces tiendo a verlo en el otro. Otro que les quería presentar es la negación. Es ese mecanismo de defensa en el que, por ejemplo, cuando alguien se da cuenta que uno hizo algo mal y de una vez uno lo hace y no, eso no fue así, eso no, sí, de una vez decir que no en vez de su contrario, que es aceptar y decir, sabes que sí, yo creo que ahí la embarré, estuvo mal. Entonces la negación es otra de esas como que brincan como cajita de sorpresa y que busca a la mente tergiversar para evitar, porque sin duda es más incómodo decir, sí, sabes, ahí la embarré. El tercero, que me pareció súper interesante y que creo que tiene muchas secuelas a futuro, es reprimir o bloquear. Y este mecanismo de defensa ya es un poquito más complejo porque más allá de la negación que veíamos ahorita, que es no, así yo sepa que sí, decir que no, reprimir o bloquear ya tiene unas consecuencias mayores y es que realmente nuestro cerebro bloquea o reprime partes de la experiencia incómoda vivida para que no llegue la información al sistema nervioso y yo no sienta. Este es muy característico de personas que han tenido situaciones muy complejas, sobre todo en la infancia, y principalmente con figuras de autoridad importantes en su vida, como sus profesores, sus papás o personas mayores, generan mucho este mecanismo de defensa de bloqueo. Y es que simplemente reprime el cerebro esa información y la anula como si nunca hubiera existido. Otro que no lo tenía consciente como mecanismo de defensa, pero cuando lo leí me hizo mucho sentido, se denomina la regresión. Y la regresión es retomar un comportamiento de niños o de adolescentes cuando somos grandes frente a una situación incómoda. El ejemplo perfecto que se me viene a la cabeza es como cuando uno hace una pataleta de grande o de adulto, que no les ponemos ese nombre, pero muchas veces nuestros comportamientos de ira o de rabia son pataletas, ¿no? De ser, estoy furiosa, no sé qué. Es una regresión porque es retomar un comportamiento característico de un niño de 3 o 4 años y me regresé emocionalmente para enfrentar una situación incómoda. O la rebeldía, que es súper característica en la adolescencia, pero pues si ya tengo 55 años, volverme rebelde pues es un poco regresivo. Otro bien interesante es la racionalización o intelectualización. Y miren que son esos comportamientos de personas que ante algo difícil o incómodo lo que sacan es cifras o datos, ¿vale? Es ese mecanismo de defensa como de tratar de normalizar la incomodidad con explicaciones intelectuales o racionales o científicas. Al final lo que está buscando es quitar la incomodidad de la emoción que se está sintiendo. Otro que es un mecanismo de defensa, que yo lo tenía catalogado en otra cosa, pero entendí que es un mecanismo de defensa, es el complejo de superioridad. Esas personalidades que creo que van muy de la mano con el narcisismo, que centran todo en ellos y que creen que son los mejores y que creen que sin ellos nada habría pasado como pasó. En realidad es un mecanismo de defensa que está ocultando
la total inseguridad y falta de amor propio que tiene esa persona. Entonces, cada vez que esas personas que tienden a este mecanismo de defensa de narcisismo, de superioridad, vuelven toda una conversación en torno a ellos o todo lo vuelven en torno a ellos, al final realmente lo que están expresando es que se sienten nada, inseguros. Otro bien interesante es el humor. Y yo creo que yo a veces caigo en ese, ¿no? Es utilizar la risa o la burla en casos muy extremos o el sarcasmo para evitar una incomodidad propia. Como les digo, no todos en extremos son malos, pero pues hay una diferencia entre tener sentido del humor para ayudarse a transitar una situación y ser sarcástico o burlón para ayudarse a transitar una situación. La evasión es otro, del que les hablé con el ejemplo de Paz, de no vuelvo a llorar. Entonces me alejo o me reprimo tanto la emoción que para evadir 100% la emoción que me cuesta trabajo. Otro es mimetizarse, que es ese mecanismo de defensa de personalidades que ante la incomodidad emocional que sienten en algún lugar, copian o se vuelven iguales o a la persona o al grupo a donde llega. Entonces, es por ejemplo muy característico en las parejas, cuando uno ha visto que un novio de repente se vuelve igual al otro, entonces coge los mismos gustos, coge los mismos hobbies, empieza a comer igual, ¿saben? En vez de decir esto es lo que a mí me gusta, esto no, prefiere evitar la incomodidad emocional de decir a mí no me gusta eso y decide mimetizarse y volverse igual al otro. El siguiente que me aculpa, que lo tengo yo también, es la hipervigilancia. Es ese comportamiento que tiene que estar mirando qué es todo lo que pasa en todas partes, qué está diciendo este, cómo se está moviendo ese, para dónde se corrió ese, dónde se movió. Es para evitar la incomodidad emocional de sentirse inseguro, fuera de control y de la incertidumbre. Y finalmente hoy les quería presentar el mecanismo de defensa de la complacencia, que es esa personalidad que decide decirle que sí a todo el mundo y que siempre muestra que todo está ok, que todo está perfecto, pero al final lo que está buscando es evitar una incomodidad emocional y sentirse expuesto de alguna manera. Entonces, ahora que se los presenté, que los entendimos, ¿qué podemos hacer respecto a los mecanismos de defensa? Pues primero, identificarlos. Segundo, ya una vez nos hemos dado cuenta cuáles tendemos, darnos cuenta si nos están funcionando o no. Tercero, como les decía, es aprender a verlos como alarmas, más no como conductas. Porque creo que el problema está cuando los volvemos conductas porque no son sostenibles a largo plazo y no son sostenibles porque nos evitan aprender a gestionar la incomodidad emocional de una manera sana y saludable. Y ustedes me dirán, ¿y pues quién quiere sentir la incomodidad emocional? Nadie. No, al final todos, porque creo que cualquier cosa que emocionalmente nos incomoda es un mensajero o una señal de algo en nuestra vida o que no está funcionando o que puede funcionar mejor. Entonces, ¿por qué aprender a gestionarlos? Para conocernos más, para cuidarnos, para crecer y sobre todo para transformarnos y para trascender. Espero, como siempre, que este episodio les traiga información importante y relevante. Me encantará que me cuenten y me comenten acerca de cómo ven esos mecanismos de defensa. Les dejo un abrazo gigante y nos oímos en el próximo. Bye.